El desierto de Chihuahua parecía contener la respiración aquella madrugada. No había luna, solo un resplandor tenue que se confundía con la neblina del polvo. Julián avanzaba con pasos torpes, una mano sosteniendo la mochila, la otra aferrada al cuerpo dormido de su hijo Mateo. Cada paso crujía sobre la grava seca, como si el suelo quisiera advertirle que estaba vivo. Llevaban horas caminando desde que un coyote los dejó cerca de la línea. Pero la frontera, pensó Julián, no era una línea. Era una herida abierta, una cicatriz sin fin. El viento del norte silbaba entre los matorrales. El frío era un enemigo más. Julián sentía los dedos entumecidos, y cada respiración le raspaba la garganta. Miró a Mateo, envuelto en una manta vieja, la cabeza recostada sobre su hombro. Dormía profundamente, ajeno al miedo, a la distancia, a la incertidumbre. «Un poco más, hijo», murmuró el hombre, con la voz hecha polvo. «Un poco más y estaremos del otro lado». De repente algo brilló a lo lejos, una luz fija, como un reflejo metálico. Julián se detuvo. Su corazón empezó a golpear con fuerza. Tal vez era un vehículo de la patrulla, o tal vez solo un trozo de vidrio olvidado en la arena. No podía saberlo, pero si era la migra, si lo atrapaban ahora, todo habría sido en vano. Respiró hondo y siguió adelante, cuidando de no hacer ruido. La tierra se volvió más blanda, como si escondiera algo debajo. Julián pensó que era una simple trampa del terreno, hasta que escuchó una voz detrás de él, un grito que atravesó el silencio como una bala. «Julián, no te muevas. Por el amor de Dios, no des un paso más». El tiempo se congeló. El niño seguía dormido. El corazón del padre latía tan fuerte que sintió que lo oirían desde el paso. ¿Quién había dicho su nombre? Giró apenas la cabeza. Entre la penumbra, una figura se acercaba corriendo con las manos alzadas. Un hombre alto con una linterna colgando del pecho y el rostro cubierto de arena. «No te muevas, compadre», repitió. «Ahí hay una mina». Julián se quedó paralizado. No entendía. ¿Una mina? ¿Cómo podía haber una mina aquí en medio del desierto? «¿Quién eres tú?», preguntó con la voz quebrada. «Soy Jesús Ortega», dijo el hombre jadeando. «Y si das un paso más, tú y tu hijo no lo cuentan». El silencio volvió, pero era un silencio distinto, cargado de miedo y asombro. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró el suelo, luego al niño que respiraba tranquilo sobre su hombro. Por primera vez en días, tuvo la certeza de que no estaba solo. Suscripción al canal. Si esta historia te tiene con el corazón en la garganta, suscríbete al canal ahora mismo. Historias como la de Julián y su hijo te esperan cada semana, llenas de fe, humanidad y esperanza en los lugares donde la vida parece perderse. El viento cambió de dirección, levantando una nube de polvo entre los dos hombres. Jesús bajó lentamente las manos y se acercó unos pasos con la cautela de quien camina sobre un campo de sombras. «Tranquilo», dijo con voz baja. «Escucha mi voz. Da un paso hacia atrás, despacio». Julián obedeció. Sintió cómo el sudor le corría por el cuello a pesar del frío. Detrás de él, la arena temblaba. Jesús extendió la mano, le tomó el brazo y lo jaló con fuerza. Un sonido seco retumbó bajo tierra, como un chasquido metálico, pero nada explotó. Ambos quedaron quietos, respirando con dificultad. «¿Cómo sabías mi nombre?», preguntó Julián, aún temblando. Jesús bajó la mirada. «Porque alguien me habló de ti hace unas horas», respondió. «Dijeron que un padre con su hijo venía por este camino, y yo juré que los encontraría antes de que fuera tarde». El amanecer empezaba a teñir el horizonte de un naranja polvoriento. Julián miró a su hijo y luego a aquel desconocido que había aparecido justo a tiempo. En sus ojos había algo más que cansancio. Había culpa, había fe. Jesús respiró profundo y añadió: «No sabes cuántas vidas ha cobrado esta tierra, pero hoy no la tuya, hermano. Hoy no». Y en ese instante, Julián supo que su destino acababa de cambiar.
El amanecer se abría paso entre las nubes polvorientas cuando Julián recordó por qué había llegado hasta ese punto del desierto. Todo había comenzado muchos meses atrás, en su pueblo de Durango, donde el sol golpeaba igual de duro, pero el hambre era más cruel. Trabajaba como albañil en obras pequeñas, levantando paredes ajenas, mientras la suya se desmoronaba poco a poco. Desde la muerte de su esposa, Mariela, la casa había quedado en silencio. Cada rincón guardaba su voz, su risa y el eco de una promesa que nunca pudieron cumplir: dar a Mateo una vida mejor. Una noche, mientras el viento silbaba entre las tejas rotas, Julián encontró a su hijo dormido junto al retrato de Mariela. A su lado, una vela medio derretida proyectaba sombras sobre la pared. Se arrodilló y susurró con voz quebrada: «Te lo prometo, flaca, no voy a dejar que nuestro niño crezca sin futuro». Fue entonces cuando tomó la decisión de marcharse. No sabía si llegaría, ni si el norte sería tan diferente como contaban, pero necesitaba creer que existía un lugar donde los niños pudieran dormir sin miedo a las balas ni al hambre. El camino comenzó en silencio. Subieron a un camión hasta Torreón, luego a otro hacia Chihuahua. En cada parada Julián sostenía la mano de Mateo con fuerza, temeroso de perderlo entre los rostros cansados. Dormían en terminales compartiendo pan con desconocidos y escuchando historias de otros migrantes que hablaban de la línea como si fuera un mito. Algunos decían que el cruce era cuestión de suerte, otros que era de fe. Julián no sabía cuál de las dos tenía, pero siguió caminando. Una tarde el tren conocido como La Bestia pasó rugiendo frente a ellos. Julián lo observó con respeto y temor. Había escuchado lo suficiente para saber que no todos los que subían bajaban vivos. Un joven hondureño le ofreció ayuda para subir al vagón, pero Julián negó con la cabeza. «Mi hijo no», dijo, «no lo arriesgo». Y así caminaron bordeando las vías, siguiendo el polvo levantado por el tren que desaparecía hacia el norte, como un animal que devoraba destinos. En Chihuahua conocieron a una mujer de ojos firmes y voz serena que les dio pan y agua. No sabían su nombre, pero recordaban su gesto. «Dios los acompañe», dijo ella, antes de desaparecer entre la multitud. Mateo sonrió y preguntó si Dios de verdad caminaba con ellos. Julián no supo qué responder. «Tal vez, hijo. Tal vez nos mira desde lejos y espera que no nos rindamos». A medida que se acercaban a Ciudad Juárez, la tensión crecía. Los rumores sobre secuestros y traficantes eran cada vez más fuertes. Julián dormía poco, con un cuchillo pequeño escondido bajo la ropa, más por instinto que por valor. Soñaba con Mariela, que le decía al oído: «Sigue adelante, Julián. No voltees». Un día, al caer la tarde, un coyote se les acercó. Llevaba un sombrero polvoso y una linterna atada al cinturón. «1,500 pesos y los dejo del otro lado», ofreció. Julián dudó, pero no tenía otra opción. Pagó con lo poco que había ahorrado y siguió al hombre durante la noche, cruzando matorrales, colinas y tramos de desierto. A mitad del trayecto, el coyote desapareció. Solo quedaron las huellas y el eco de sus pasos alejándose. Julián sintió el miedo subirle por la garganta, pero no se detuvo. Apretó más fuerte a Mateo, que ya dormitaba entre sus brazos. «Confía en mí, campeón», murmuró. «Ya casi llegamos». El silencio de la madrugada lo envolvió. En el horizonte luces parpadeaban como estrellas bajas. Julián creyó ver la promesa del norte, el comienzo de otra vida. No sabía que entre esas luces también se escondían sombras, ni que un hombre llamado Jesús lo estaba buscando. Y en ese pensamiento quedó suspendido, entre la esperanza y el miedo, caminando hacia un destino que aún no comprendía, pero del cual ya no podía escapar. Jesús Ortega despertó antes del amanecer, con el mismo sobresalto que lo había acompañado durante años. El sonido del viento entre los matorrales le recordaba explosiones antiguas, gritos apagados por el polvo. Vivía en una pequeña caseta al borde del desierto, donde los días se confundían con los recuerdos. Había sido soldado, y aunque colgó el uniforme hacía tiempo,
La guerra nunca lo soltó del todo. Lo que más pesaba no eran las balas que esquivó, sino las minas que ayudó a colocar. Esas pequeñas trampas que seguían vivas bajo la arena, esperando víctimas que nunca conocieron el motivo de su muerte. Aquella mañana se sentó frente a una radio de onda corta. En el silencio eléctrico escuchó interferencias, voces distantes de voluntarios que patrullaban la frontera. Uno de ellos, un hombre desde Anapra, hablaba de un grupo de migrantes que se había perdido durante la noche. Jesús apretó los dientes. No podía evitar recordar cada rostro que no había alcanzado a salvar. Había jurado redimirse limpiando el mismo terreno que una vez llenó de peligro. Su taller improvisado estaba lleno de herramientas viejas, mapas rotos y botellas de agua vacías. Sobre una mesa tenía un cuaderno con coordenadas escritas a mano, zonas donde, según informes antiguos, quedaban minas olvidadas. A veces encontraba una y la desactivaba con paciencia casi religiosa. Otras solo hallaba los restos de lo inevitable. Pero seguía buscando, como si cada explosión no ocurrida fuera una oración respondida. Encendió su camioneta y avanzó entre las dunas. El motor tosía como un animal cansado, pero resistía. A su lado colgaba un crucifijo de madera, gastado por los años. Cada vez que pasaba por una zona peligrosa, Jesús lo tocaba con los dedos y murmuraba, «Una más, Señor». Solo una más. Mientras manejaba, la memoria lo arrastró a un recuerdo que nunca lo dejaba dormir. Años atrás, cuando aún vestía de verde olivo, un convoy militar había instalado minas en una franja del desierto para evitar el paso de grupos armados. Era una orden directa, y él obedeció sin pensar. Meses después, un campesino y su hijo cruzaron por accidente aquel mismo camino. Nunca regresaron. Desde entonces Jesús dejó el ejército. «Nadie más morirá por mis manos», se prometió, aunque el peso del pasado lo siguiera acompañando. El sol empezaba a calentar la arena. En el horizonte vio las huellas recientes de un adulto y un niño. Eran marcas pequeñas, frescas, que iban en dirección al norte. Se detuvo y bajó del vehículo, inclinándose para observarlas mejor. Dos pares de pasos, uno arrastrado, otro ligero. «Van con prisa», murmuró. Sacó una brújula del bolsillo y calculó la dirección. Esas pisadas se dirigían justo hacia una de las zonas marcadas en su cuaderno, un campo de minas sin limpiar. Sintió un escalofrío. Se pasó la mano por el rostro y volvió a mirar el horizonte. La arena brillaba como si escondiera fuego debajo. En el aire había un zumbido lejano, el mismo silencio que precedía a la tragedia. Corrió de regreso al vehículo y encendió la radio. «Aquí, Jesús Ortega, al norte de San Agustín», dijo con voz firme. «Detecté huellas recientes en dirección al campo Bravo 2. Repito, un adulto y un niño». «Entendido, Ortega», respondió una voz estática. «Ten cuidado, ese terreno no ha sido revisado». «Ya lo sé». «Pero si siguen avanzando no van a llegar vivos». Colgó la radio y apretó el volante con fuerza. En su pecho latía la mezcla de culpa y fe que lo había mantenido en pie todos esos años. Miró el crucifijo y lo besó. «Guíame, Señor», susurró. «Guíame hasta ellos». Mientras aceleraba, una imagen fugaz cruzó su mente. Un niño dormido en los brazos de su padre, caminando entre sombras. No sabía de dónde venía esa visión, pero sintió que el tiempo se acababa. Pisó el acelerador con fuerza, levantando una nube de arena tras de sí. El desierto, mudo y vasto, parecía observarlo avanzar hacia lo desconocido. Jesús detuvo la camioneta al borde de un arroyo seco. El aire olía a hierro y polvo, y el horizonte parecía derretirse bajo el sol. Miró el mapa extendido sobre el volante. Las coordenadas no mentían. Si aquellas huellas seguían su curso, el hombre y el niño llegarían pronto al área marcada con una X roja, una de las zonas más peligrosas. Cerró los ojos un instante y respiró hondo. Cada minuto contaba. Bajó del vehículo y siguió las pisadas a pie. La arena le quemaba las suelas, pero el instinto lo guiaba. Había aprendido a leer el desierto como quien lee una oración. Cada curva del terreno, cada piedra desplazada,
tenía un significado. Las huellas del adulto eran más profundas, cargadas de cansancio. Las del niño, pequeñas y dispersas, a veces borradas por el viento. Jesús se inclinó y tocó una de ellas. «Aún están frescas», murmuró. «Debo alcanzarlos antes del mediodía». El desierto se extendía como un océano inmóvil. A lo lejos, torres metálicas se elevaban del suelo, parte del sistema de vigilancia que separaba dos mundos. Jesús conocía bien esa línea, un muro invisible que dividía más que territorios. Había visto hombres perder la vida a pocos metros de una cerca, buscando un sueño que no siempre los quería. No cruzan por ambición, solía decir, cruzan porque ya no tienen dónde volver. Mientras avanzaba, la mente lo llevó de regreso a su hijo, Santiago. Tenía la misma edad que aquel niño que ahora intentaba salvar. Años atrás, una fiebre repentina se lo había arrebatado mientras Jesús estaba de misión. No pudo llegar a tiempo. Desde entonces, cada vida que protegía era su manera de pedir perdón. Recordó las palabras de su esposa. «No cargues con los muertos, Jesús, ayuda a los vivos». Pero era imposible no cargar. Los muertos lo acompañaban en cada paso. El sol golpeaba más fuerte. Se quitó el sombrero y se limpió el sudor del cuello. Sacó de la mochila una botella medio vacía y bebió apenas un sorbo. En la radio portátil, el ruido blanco llenaba el silencio. Movió el dial hasta que una voz interrumpió la estática. «Aquí Ramírez, patrulla 31. Varios grupos cruzando por la zona de Anapra. Se ordena revisión completa». Jesús reconoció ese nombre. El teniente Ramírez era un hombre de frontera, tan rígido como el alambre que custodiaba. Sabía que si él encontraba al padre y al niño primero, no habría misericordia. Aceleró el paso. La arena subía en pequeñas nubes a su alrededor. A cada tranco sentía cómo el pasado y el presente se confundían, como si todo lo que había hecho lo condujera a ese momento. En su pecho ardía una mezcla de fe y miedo, pero seguía. Porque el desierto, pensaba, no perdona la duda. A lo lejos divisó una prenda atrapada entre las espinas de un mezquite. Era una bufanda infantil, azul claro con el dibujo desteñido de un tren. La tomó con cuidado, reconociendo la fragilidad de la tela entre sus dedos. Dios mío, van directo al campo Bravo 2. Guardó la bufanda en el bolsillo y siguió adelante, guiado por la intuición y una voz interior que le decía que no se detuviera. El viento cambió, trayendo consigo el rumor distante de motores. Jesús se agachó, observó el horizonte y distinguió el brillo del metal. Los vehículos de la patrulla fronteriza avanzaban desde el oeste. Si quería llegar antes que ellos, tendría que dejar el camino marcado y cortar por la zona de dunas. Miró el crucifijo que colgaba de su cuello y lo apretó con fuerza. «Si muero aquí, que al menos sirva de algo», pensó. Luego echó a correr con la bufanda de Mateo ardiendo en el bolsillo y el eco del desierto envolviéndolo por completo. A cada paso, el suelo parecía temblar, como si el propio desierto respirara junto a él. Sabía que en algún punto, más adelante, un padre y su hijo caminaban sin saber que la tierra bajo sus pies podía ser su final, y esa certeza lo empujó a seguir corriendo, sin mirar atrás. El sol caía a plomo sobre el desierto, haciendo que el aire vibrara como una cortina invisible. Julián avanzaba con pasos lentos, el sudor pegándole la camisa al cuerpo. Mateo, adormecido en sus brazos, murmuraba algo entre sueños. «Ya casi, campeón», dijo Julián con una voz que intentaba ser firme, aunque el cansancio lo vencía. Cada paso era una batalla. Sentía que el suelo se hundía un poco más bajo su peso y que el horizonte nunca se acercaba. A lo lejos, divisó un grupo de siluetas moviéndose entre la arena. Pensó que podrían ser otros migrantes, y su corazón se llenó de una mezcla de esperanza y miedo. Se acercó con cautela, sosteniendo mejor a Mateo. Cuando estuvo lo bastante cerca, una mujer lo miró y levantó la mano en señal de saludo. Tenía la piel curtida por el sol y una mirada tan cansada como la suya. «¿De dónde vienes, hermano?», preguntó ella, ofreciéndole un poco de agua. «De Durango», respondió Julián.
Busco llegar a El Paso. Todos buscamos llegar a algún lado, dijo un hombre mayor que estaba junto a ella mirando el horizonte. Pero el desierto cobra caro el paso. Julián bebió un trago y agradeció. El grupo lo observaba con curiosidad. Había 3 hombres y 2 mujeres, todos con rostros que contaban historias de hambre y esperanza. Uno de ellos, un joven con la pierna vendada, comentó: «Anoche oímos explosiones lejos hacia el este. Dicen que aún hay minas enterradas por ahí». Julián frunció el ceño. «¿Minas? ¿Aquí?» «Sí, compa», intervino la mujer. «Las dejaron hace años. Dicen que del tiempo del ejército. Muchos no regresan de esa zona». El silencio se hizo pesado. Julián miró a su hijo y sintió un nudo en el estómago. La idea de haber caminado por un terreno lleno de muerte oculta lo heló por dentro. «¿Y saben si hay un camino seguro hacia el norte?», preguntó. El hombre mayor negó con la cabeza. «Nadie lo sabe con certeza. Cada noche el desierto cambia. A veces los que guían también se pierden». Julián respiró profundo. No podía quedarse. Mateo empezó a toser, un sonido débil pero constante. «Necesito encontrar un refugio», dijo con urgencia. La mujer se acercó y tocó la frente del niño. «Tiene fiebre, si no descansa no aguanta la noche». El grupo le ofreció quedarse con ellos hasta que el sol bajara, pero Julián no quiso. Sentía que el tiempo se le escurría entre los dedos. Se despidió agradecido y continuó caminando. A sus espaldas, la voz del hombre mayor resonó: «Si ves luces que no se mueven, no te acerques. A veces el peligro también brilla». Julián siguió con el corazón apretado. La fiebre de Mateo aumentaba. Le hablaba al oído para mantenerlo despierto, contándole historias de Durango, del río donde solían pescar, del perro que siempre los esperaba en la puerta, de Mariela sonriendo entre las flores del patio. «¿Mamá nos espera allá?», preguntó el niño débilmente. Julián tragó saliva y asintió. «Sí, hijo, nos espera allá». El sol comenzaba a caer cuando divisó un punto oscuro entre las dunas. Parecía una vieja caseta o un refugio abandonado. Aceleró el paso, sintiendo la fuerza que solo da el amor desesperado. Cuando llegó, descubrió que dentro había restos de mantas y botellas vacías. Se acomodó con Mateo en un rincón, intentando darle sombra con su propio cuerpo. El aire olía a tierra caliente. Julián cerró los ojos un momento, rezando sin palabras. No sabía a quién pedía ayuda, pero lo hacía con todo su ser. En la distancia, el ruido de un motor interrumpió el silencio. Julián se incorporó de golpe, sosteniendo a su hijo. Una camioneta avanzaba lentamente entre las dunas, levantando polvo. Por un instante, creyó que era un patrullero, pero algo dentro de él le dijo que no. Había algo diferente en esa dirección, algo que no sabía explicar. Y mientras el ruido se acercaba, una chispa de esperanza volvió a encenderse en su pecho. El rugido del motor se fue apagando hasta convertirse en un zumbido lejano. Julián se levantó con esfuerzo, cubriendo a Mateo con la manta y saliendo del refugio. La luz del atardecer bañaba el desierto con un brillo anaranjado, y en medio del horizonte una figura avanzaba entre la arena. Tenía un paso firme, decidido pero sin prisa. Cuando estuvo más cerca, Julián vio su rostro cubierto de polvo, una linterna colgando del pecho y una mirada que mezclaba cansancio con urgencia. «¿Eres tú el que viene de Durango?», preguntó el hombre sin levantar demasiado la voz. Julián dudó un instante. «¿Quién quiere saberlo?», respondió con desconfianza. «Mi nombre es Jesús Ortega», dijo el otro. «No tengas miedo, no vengo de la patrulla. Estoy aquí para ayudarte». El silencio se tensó entre ambos. Julián miró hacia la camioneta, temiendo una trampa, pero solo había soledad. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó retrocediendo un paso. Jesús levantó las manos despacio como si temiera romper algo frágil. «Escuché de ti en la radio. Dijeron que un padre con su hijo andaba perdido por esta zona. Vine a buscarlos antes de que fuera tarde». Julián bajó la mirada hacia Mateo, que seguía dormido, con la piel pálida por la fiebre. La voz de Jesús sonaba sincera, pero en el desierto la desconfianza era una forma de sobrevivir.
Mi hijo está enfermo, dijo con un hilo de voz. Solo necesito llegar al norte. No puedes seguir por aquí, advirtió Jesús. Este terreno está lleno de minas. Julián se quedó inmóvil. ¿Minas?, repitió, incrédulo. Sí, yo mismo ayudé a colocarlas hace años, confesó Jesús bajando la vista. Y ahora intento desactivarlas. Por eso estoy aquí. El viento sopló fuerte, levantando un remolino de arena. Julián se llevó una mano al rostro, cegado por un instante. Cuando volvió a mirar, Jesús estaba más cerca. «Escucha», dijo con firmeza. «No des ni un paso más hacia adelante». Julián se tensó sin entender. Dio medio paso para retroceder, pero Jesús gritó: «No te muevas. Por el amor de Dios, quédate quieto». El eco de su voz retumbó entre las dunas. El corazón de Julián latía con violencia. Miró hacia el suelo y, apenas visible, notó un pequeño trozo metálico sobresaliendo entre la arena. El aire se volvió espeso. No podía respirar. «¿Eso es una mina?», preguntó con los labios secos. Jesús asintió lentamente. «Sí. Si hubieras dado un paso más, tú y tu hijo no estarían aquí». El tiempo pareció romperse. Julián apretó a Mateo contra su pecho, temblando. Sintió cómo el miedo se mezclaba con una gratitud inexplicable. Jesús respiró hondo, calculó el espacio entre ellos y extendió una mano. «Confía en mí. Haz exactamente lo que te diga». Julián obedeció, moviéndose apenas unos centímetros hacia atrás. Jesús dio un paso adelante, hundiendo la bota con cuidado en la arena, midiendo cada movimiento. Cuando finalmente alcanzó a Julián, lo tomó del brazo y lo jaló con fuerza. Los dos cayeron sobre el suelo, cubiertos de polvo. Durante unos segundos, nadie habló. Solo el sonido del viento y los latidos acelerados rompían el silencio. Julián miró al hombre a su lado. «¿Por qué haces esto?», preguntó con la voz quebrada. Jesús lo miró fijamente. «Porque alguna vez no llegué a tiempo», dijo. «Y no pienso volver a fallar». Mateo abrió los ojos y tosió débilmente. Jesús se inclinó hacia él, le tocó la frente y sintió el calor de la fiebre. «Necesita agua y descanso», dijo. «Tengo un refugio cerca. Allí podrán pasar la noche». Julián lo observó, aún con la respiración entrecortada. No sabía si creerle del todo, pero algo en la mirada de aquel hombre le transmitía verdad. «Si esto es una trampa», susurró. Jesús lo interrumpió. «Entonces arriesgo mi vida contigo, pero si confías, quizá los dos lleguen a ver otro amanecer». El viento sopló otra vez, más suave. Julián asintió. Por primera vez en días, sintió que no cargaba solo el peso de su destino. El aire de la noche era frío y seco cuando Julián abrió los ojos. Por un momento no supo dónde estaba. El murmullo distante de motores y el olor a café viejo lo devolvieron a la realidad. Estaba dentro de una pequeña construcción de adobe, iluminada por una lámpara de queroseno. Mateo dormía envuelto en una manta limpia, con la fiebre ya más baja. Frente a él, Jesús calentaba agua en una olla vieja. «Despertaste justo a tiempo», dijo Jesús sin voltear. «Tienes que comer algo antes de seguir». Julián se incorporó con lentitud. El cuerpo le dolía como si lo hubieran golpeado. «¿Dónde estamos?», preguntó. «En un refugio improvisado, al sur de Juárez. Aquí traemos a los que encontramos perdidos. No es mucho, pero los mantiene con vida». Julián miró a su hijo y luego al hombre que lo había salvado. No sabía cómo agradecer. «No sé cómo pagarte esto, hermano», dijo en voz baja. Jesús le sonrió apenas. «No tienes que pagar nada. El desierto ya cobra demasiado por sí solo». El silencio entre ambos se llenó de respeto. De pronto, se escucharon pasos afuera y un golpe suave en la puerta. Jesús se levantó. «Debe ser María», dijo. Entró una mujer de rostro sereno y mirada firme, con un chal doblado sobre los hombros. Traía un botiquín colgando y una botella de agua. «Te dije que no trabajaras solo, Jesús», reclamó mientras dejaba las cosas sobre la mesa. «No puedes cargar con todos los perdidos de la frontera. Si no lo hago yo,
«¿Quién lo hará?», respondió él. María negó con la cabeza, pero sus ojos mostraban cariño. Luego miró a Julián. «¿Tú eres el padre del niño?». «Sí, señora, soy Julián». «No me digas señora», dijo ella, sonriendo un poco. «Me llamo María». «Déjame ver al pequeño». Se acercó a Mateo y le tomó la temperatura. Luego le limpió el rostro con un paño húmedo. «Va a estar bien», dijo. «Solo necesita descansar. Le daré un poco de té con hierbas». «Gracias», murmuró Julián. «Que Dios se lo pague». «Dios paga con vida, no con dinero», respondió ella mientras preparaba el té. «Y la de ustedes vale mucho». Jesús la observaba en silencio. En su rostro había una mezcla de cansancio y admiración. «No deberías venir tan tarde, María. La patrulla ronda cerca». «¿Y dejar que otro muera de sed allá afuera?», contestó ella sin mirarlo. Julián los escuchaba con atención. Comprendió que ellos vivían al filo de la ley, ayudando a quienes el mundo prefería olvidar. Mientras Mateo dormía, María le preguntó a Julián cómo había llegado hasta allí. Él le contó lo esencial: la muerte de su esposa, el viaje interminable, el miedo constante, la promesa de cruzar. Cuando terminó, María bajó la mirada. «Tantos caminan por los mismos motivos», dijo. «Todos cargan con algo que dejaron atrás, pero no todos encuentran a alguien como Jesús en el camino». Julián miró al hombre que lo había salvado. «¿Por qué haces esto?», le preguntó. Jesús tardó en responder. «Porque yo también crucé una frontera», dijo finalmente. «No la del país, sino la del perdón. Antes trabajaba del otro lado de esta historia, y ahora trato de equilibrar lo que hice». María lo miró con ternura, pero sin decir palabra. En ese silencio, Julián entendió que entre ellos había una historia compartida por el dolor y la redención. Fuera del refugio, un perro ladró. Jesús se acercó a la ventana y observó las luces de la ciudad a lo lejos. «Juárez nunca duerme», susurró. «Tiene demasiados fantasmas para hacerlo». «Y demasiada gente intentando sobrevivir», respondió María, mientras cubría a Mateo con cuidado. Julián los escuchaba, con el alma llena de gratitud y temor. Sabía que la calma era solo un respiro en medio de la tormenta. Cuando el silencio volvió, Jesús se volvió hacia él. «Mañana tendrás que decidir si sigues o te quedas un tiempo. Pero esta noche solo duerme. El desierto no perdona a los cansados». Julián asintió. Miró a su hijo y luego al cielo a través de una grieta en el techo. Las estrellas titilaban débiles, como si también temieran apagarse. El amanecer sobre Juárez tenía un color gris, como si el cielo mismo cargara con culpa. Jesús se encontraba afuera del refugio, preparando la camioneta para salir a buscar provisiones. María, dentro, revisaba el botiquín y anotaba lo que faltaba. Julián observaba en silencio, con la mirada perdida en la nada, mientras Mateo seguía durmiendo. La calma era frágil, como un cristal a punto de romperse. En la distancia, un zumbido metálico se fue acercando. Jesús levantó la vista. Una patrulla militar recorría la zona. Reconoció de inmediato el vehículo, viejo pero aún imponente, y el corazón le dio un vuelco. Sabía quién venía al volante. El motor se detuvo frente al refugio levantando polvo. De la patrulla bajó un hombre alto, de uniforme desgastado y expresión severa. El sol le marcaba las arrugas del rostro y el cansancio en los ojos. «Ortega», saludó con voz firme. «No esperaba encontrarte por aquí otra vez». Jesús respiró hondo. «Buenos días, teniente Ramírez. Pensé que ya no patrullaba por esta zona». «Y pensé que tú ya habías dejado de jugar al Salvador», replicó el teniente, sin disimular el tono de reproche. María salió del refugio, tensa. «No venimos a causar problemas», dijo ella. «Solo ayudamos a la gente que se pierde». Ramírez la miró con una mezcla de respeto y advertencia. «Lo sé, enfermera, pero hay límites. Ustedes los cruzan cada vez que esconden migrantes». Julián, al oír esas palabras, dio un paso al frente. «No somos criminales», dijo con voz firme. «Solo buscamos sobrevivir». Ramírez lo observó unos segundos. Había dureza en su mirada,
pero también algo que parecía compasión. ¿De dónde vienes? De Durango, respondió Julián. Con mi hijo. El teniente bajó la cabeza, como si la respuesta lo golpeara en algún lugar olvidado. El desierto no perdona a los padres, murmuró, pero tampoco a los que los ayudan. Jesús se acercó decidido. Déjanos hacer nuestro trabajo, Ramírez. Nadie te va a culpar por mirar a otro lado esta vez. El teniente suspiró. No entiendes. Si los superiores descubren este refugio, no solo me caerá a mí, también a ustedes. Y ya sabes cómo termina eso. María cruzó los brazos. ¿Y cuántas veces has mirado hacia otro lado, teniente? Ramírez la miró sin responder. El silencio fue una confesión. El viento sopló fuerte, arrastrando polvo y hojas secas. El teniente se quitó el sombrero y se pasó una mano por el cabello. No vine a arrestarlos, dijo finalmente, pero deben tener cuidado. Hay rumores de que grupos de traficantes andan rondando por esta zona. Buscan a los mismos migrantes que ustedes protegen. Lo sabemos, respondió Jesús, y por eso seguimos aquí. El teniente lo observó largo rato. Había un respeto silencioso entre ambos, forjado por un pasado que solo ellos entendían. Ramírez había sido su superior años atrás, cuando colocaban minas y vigilaban la frontera sin saber cuántas vidas destrozaban. Ahora los unía algo distinto: la culpa. «Escucha, Ortega», dijo al fin, «yo no puedo detenerte, pero si alguien más descubre lo que haces, ni siquiera tu fe te salvará». Jesús sostuvo su mirada. «Tal vez no busco salvarme, solo hacer lo correcto antes de que sea tarde». Ramírez suspiró y subió de nuevo a la patrulla. Antes de irse, miró a Julián y a su hijo dormido dentro del refugio. «El norte no siempre es la salida», advirtió. «A veces solo es otro tipo de frontera». El motor rugió y se alejó levantando una nube de polvo. María exhaló con alivio. «No confío en él», dijo. Jesús asintió sin apartar la vista del horizonte. «Yo tampoco. Pero algo me dice que aún no hemos visto lo último del teniente Ramírez». Julián miró hacia donde el vehículo desapareció. No conocía la historia entre esos hombres, pero presentía que el destino de todos estaba ahora entrelazado. El desierto, pensó, nunca olvida las promesas ni las culpas. El sol se había ocultado detrás de las montañas cuando Julián comprendió que ya no podía quedarse más tiempo en el refugio. Mateo dormía tranquilo, respirando con un ritmo más estable, y esa mejoría le daba fuerza. Jesús y María conversaban en voz baja cerca de la entrada, preocupados por las patrullas que recorrían la zona. Julián los observaba desde la penumbra, con el alma dividida entre la gratitud y la necesidad. «No puedo quedarme aquí», dijo finalmente. «Si espero más, nos encontrarán». Jesús lo miró con serenidad, pero con un rastro de tristeza en los ojos. «A veces quedarse vivo también es una forma de avanzar, Julián». «Lo sé», respondió, «pero si no cruzo ahora, perderé la oportunidad». «No vine hasta aquí para esconderme». María se acercó cruzando los brazos. «El niño apenas se está recuperando. Si sale esta noche, la fiebre puede volver». «Lo entiendo», dijo Julián, «pero cada hora aquí me acerca más al peligro. Prefiero morir caminando que ser atrapado». Jesús se pasó una mano por el rostro, cansado. «No te juzgo», dijo. «Yo también tuve que elegir entre quedarme o seguir. Pero el camino que viene no es fácil. Las patrullas están más activas, y hay rumores de hombres cazando migrantes por recompensa». Julián respiró hondo. «He tenido miedo desde Durango. Ya no sé vivir sin él. Pero no puedo detenerme ahora». Hubo un largo silencio. María tomó una mochila vieja y la colocó frente a él. «Aquí hay agua, pan y un poco de medicina», dijo con firmeza. «No es mucho, pero te alcanzará para 2 días». Julián quiso protestar, pero ella levantó la mano. «No me debes nada. Solo prométeme que cuidarás de ese niño». Él asintió conmovido. «Gracias, María. No olvidaré esto». Ella sonrió apenas. «Nadie que pasa por el desierto lo olvida». Jesús se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Si decides irte, camina por la vereda que sigue el cauce seco del río».
Te llevará más al norte y evitarás las zonas con minas. ¿Y tú cómo sabes eso?, preguntó Julián. Porque yo las puse, respondió con un suspiro, y también porque pasé por ahí muchas veces buscando redención. La confesión dejó a Julián sin palabras. Jesús sacó algo del bolsillo, una pequeña cruz de metal gastado. Llévala contigo. No te protegerá del peligro, pero te recordará por qué sigues caminando. Julián la tomó con respeto y la guardó junto al corazón. Mateo despertó frotándose los ojos. ¿Ya nos vamos, papá?, preguntó con voz débil. Sí, hijo, es hora de seguir. Jesús se agachó frente a él y le sonrió. Escucha, campeón. Si alguna vez tienes miedo, recuerda que el desierto solo asusta a los que no lo escuchan. Tú sigue la voz de tu papá, ¿sí? Mateo asintió. María les entregó un pedazo de papel con un número escrito. Si llegan a El Paso, busquen a una mujer llamada Carmen en el albergue Casa del Sol. Ella los ayudará. Lo haré, prometió Julián. Salieron del refugio en silencio. La noche era fría, pero el cielo estaba claro, lleno de estrellas. Jesús los acompañó hasta donde comenzaba la vereda. A partir de aquí están por su cuenta, dijo. Pero recuerden, el norte no es solo una dirección, es una promesa. Julián lo miró con gratitud. Gracias por salvarnos. No me des las gracias, replicó Jesús. Aún hay mucho que pagar por lo que hicimos aquí. Se abrazaron brevemente. Luego Julián tomó a Mateo de la mano y empezó a caminar. La arena crujía bajo sus pasos, marcando un ritmo lento pero constante. Detrás de ellos, la silueta de Jesús se fue perdiendo entre las sombras. El viento soplaba con fuerza y en el horizonte las luces lejanas parpadeaban como un llamado. Julián levantó la mirada y pensó en su esposa, en las promesas que aún debía cumplir. Cada paso lo acercaba más al norte, y aunque no lo sabía, también al destino que cambiaría su vida para siempre. Jesús despertó antes del amanecer, con el ruido del viento golpeando las paredes del refugio. Afuera, la arena se movía como un mar silencioso. Desde que Julián y su hijo partieron, no había podido dormir más de unas horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos, veía las huellas que dejaban en la tierra y el recuerdo del punto exacto donde casi murieron. El desierto, pensó, tiene memoria, y esa memoria siempre vuelve. Tomó su mochila, revisó el mapa y encendió el viejo radio de onda corta. El sonido chispeante llenó el cuarto. Una voz entrecortada habló desde la frecuencia de emergencia. Se reporta explosión menor en el sector Bravo 2, posible mina activada por animales. Jesús se quedó inmóvil. Ese era el mismo sector por donde Julián había pasado. Sintió un nudo en la garganta. No puede ser, murmuró apretando los puños. No sabía si la voz decía toda la verdad. Decidió salir, aunque María trató de detenerlo. «No puedes seguir cargando con todo, Jesús», le dijo interceptándolo en la puerta. «Si algo pasó ya no está en tus manos. Precisamente porque estuvo en mis manos antes, no puedo quedarme sentado», respondió él. «El teniente Ramírez volvió a patrullar cerca», insistió ella. «Si te ve merodeando, no lo pensará dos veces antes de arrestarte». Jesús se ajustó la gorra y miró hacia el horizonte. «He enfrentado cosas peores que la cárcel». Salió al desierto, guiado por la brújula y el peso de su conciencia. Cada paso levantaba un leve polvo que el viento borraba enseguida. Sabía que nadie dejaría rastros por mucho tiempo en esa tierra, pero aún así buscaba algo. Una señal, una marca, cualquier prueba de que Julián y Mateo seguían vivos. Al llegar a la zona marcada como Bravo 2, el silencio era absoluto. En el suelo, un pequeño cráter ennegrecido hablaba por sí solo. La arena olía a metal y tierra quemada. Jesús se arrodilló junto al hueco y tocó la superficie con la punta de los dedos. No había restos humanos, solo fragmentos de una vieja mina que parecía haberse activado por un animal grande. Cerró los ojos y suspiró. «Gracias, Dios», susurró. No fueron ellos. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Cerca del lugar encontró huellas frescas, botas de la patrulla y neumáticos recientes.
El teniente Ramírez había estado allí. Jesús se enderezó, con la mente encendida. Si Ramírez seguía sus pasos, era cuestión de tiempo antes de descubrir el refugio. Mientras regresaba, vio algo medio enterrado entre la arena. Un pedazo de madera con letras talladas torpemente. Lo limpió con las manos y leyó: Mateo. Era una cruz improvisada, hecha con ramas atadas. La arena la había cubierto casi por completo. Jesús la sostuvo con cuidado, sintiendo el peso simbólico de ese gesto. No era una tumba, sino una señal. Julián había estado allí, tal vez para rezar o para dejar constancia de su paso. «Siguen vivos», dijo en voz baja, apretando la cruz, «y siguen adelante». El sol subía ya alto, quemando la piel. El aire se volvió denso, y la sed lo castigó con fuerza. Pensó en regresar, pero algo dentro de él no lo permitió. No. Caminó hasta una pequeña elevación desde donde se veía la frontera a lo lejos, una línea gris que cortaba el horizonte. Parecía tan cercana y, sin embargo, tan imposible. ¿Cuántos murieron por creer que al otro lado hay paz?, pensó. ¿Y cuántos más morirán sin saber que la paz también puede estar aquí, si uno la busca bien? Al caer la tarde, regresó al refugio con la cruz en la mano. María lo esperaba, preocupada. «¿Encontraste algo?», preguntó. Jesús la miró con ojos cansados. «Solo una señal», respondió, «pero a veces una señal basta para seguir vivo». Colocó la cruz sobre la mesa y se quedó mirándola, sin hablar más. Afuera, el viento volvía a soplar, borrando huellas, cubriendo heridas, pero dejando en la tierra esa marca invisible de los que se negaron a rendirse. La noche cayó sin aviso, arrastrando un viento áspero que levantaba remolinos de polvo. Julián caminaba a paso lento, con Mateo en brazos, sintiendo cómo el frío le cortaba la piel. Llevaban horas siguiendo el cauce seco del río, guiados solo por la intuición y las palabras de Jesús. Cada tanto se detenía para escuchar. El silencio del desierto era tan profundo que podía oír su propio corazón. «Papá, tengo sueño», murmuró Mateo con la voz cansada. «Ya casi, hijo», respondió Julián. «Solo un poco más y descansamos». No sabía si mentía o si lo decía para convencerse a sí mismo. El viento rugía como un animal y la arena les golpeaba el rostro. En el cielo las estrellas parecían moverse con el aire, borrosas, lejanas. El camino se volvió incierto. Las huellas se borraban tan pronto como las dejaban atrás. Julián comenzó a dudar de la dirección. Cada duna se parecía a la anterior, cada sombra parecía una trampa. En su mente, las palabras del teniente Ramírez resonaban sin permiso. «El norte no siempre es la salida». Trató de apartarlas, pero el cansancio las volvía reales. Mateo tosió, un sonido pequeño pero doloroso. Julián lo cubrió mejor con la manta y apretó el paso. La fiebre parecía volver y el miedo se instaló otra vez en su pecho. Recordó el refugio, la voz de María, las manos firmes de Jesús. Por un instante deseó haber quedado con ellos, pero el orgullo y la esperanza lo empujaban hacia adelante. Solo una noche más, pensó. El viento aumentó su fuerza, haciendo difícil avanzar. Julián buscó con la mirada algún lugar para refugiarse. A lo lejos, divisó lo que parecía una formación rocosa, una especie de cañón estrecho. Se dirigió hacia allí, tropezando varias veces. Cuando por fin llegó, se recostó junto a una pared de piedra y dejó a Mateo sobre sus piernas. El niño temblaba, pero respiraba con regularidad. «¿Tienes frío?», preguntó Julián, acariciándole el cabello. «Poquito», susurró Mateo. «¿Ya estamos en el norte?» «Aún no, pero falta poco», dijo con una sonrisa que trató de ser segura. El niño lo miró medio dormido. «¿Y mamá nos va a ver cuando lleguemos?» Julián bajó la mirada. El viento sopló más fuerte, y por un momento creyó escuchar un eco entre las piedras, como si alguien susurrara su nombre. «Sí, hijo, nos verá», dijo en voz baja. «Siempre nos ve». El cansancio comenzó a vencerlo. Se recostó junto a su hijo, intentando mantenerse despierto, pero los párpados le pesaban. Entre sueños,
Escuchó el murmullo del viento transformarse en voces lejanas. No eran claras, pero parecían humanas. Una mezcla de idiomas, rezos, lamentos, voces de quienes cruzaron antes que él y no llegaron. Abrió los ojos de golpe, con el corazón acelerado. «¿Quién anda ahí?», gritó. Solo el viento respondió silbando entre las rocas. Mateo se movió sobresaltado. «Papá, tengo miedo». «Tranquilo, hijo», dijo Julián, abrazándolo. «No es nada. El viento solo habla con los que escuchan». Esa frase que había escuchado de Jesús resonó en su mente con fuerza. El desierto solo asusta a los que no lo escuchan. Miró hacia el horizonte oscuro, tratando de entender. Tal vez esas voces no eran amenaza, sino advertencia. Se levantó y observó cómo el polvo se movía en una dirección constante, como si el aire mismo marcara un camino. «Vamos, Mateo», dijo poniéndose de pie. «El viento nos va a guiar». El niño lo miró sin entender, pero confió. Julián lo cargó otra vez y comenzó a caminar, siguiendo el murmullo invisible. El aire parecía empujarlo suavemente, apartando la arena de su paso. El frío se hizo más intenso, pero dentro de él algo se encendió. Una fe sin palabras, nacida del cansancio y del amor. Cada paso dolía, pero avanzaba. El viento se transformó en compañía, y las voces que antes lo asustaban, ahora lo alentaban. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo de gris, Julián divisó en la distancia una sombra alargada. Parecía una estructura o un muro. No sabía si era el final del camino o el comienzo de otro. Pero algo en su pecho le dijo que no podía detenerse. El sol aún no había salido por completo cuando Jesús encendió la radio del refugio. La voz entrecortada de un voluntario rompió el silencio con una noticia que lo dejó helado. Explosión confirmada en el corredor del río Seco. Posible víctima civil. Jesús dejó caer la taza de café. La porcelana se rompió contra el suelo y el líquido oscuro se mezcló con el polvo. María levantó la vista alarmada. «¿Qué pasa?». «Dijeron que hubo otra explosión». «Cerca del cauce donde les dije que caminaran», respondió Jesús con la voz cargada de culpa. «Puede que fueran ellos». María se acercó y le tomó el brazo con fuerza. «No puedes saberlo. No asumas lo peor sin pruebas». Jesús se soltó, desesperado. «Yo los envié por ese camino, María, yo. Si algo les pasó es mi culpa». «No es culpa de nadie», replicó ella, intentando mantener la calma. «El desierto decide a quién deja pasar y a quién no». «No digas eso», dijo él con rabia contenida. «No es el desierto, somos nosotros, los que sembramos minas, los que levantamos muros, los que dejamos morir a los que solo buscan vivir». El silencio cayó entre ellos. María suspiró y se apoyó en la mesa. «Jesús, llevas años cargando fantasmas. No puedes salvarlos a todos». Él la miró con los ojos enrojecidos. «Pero puedo intentarlo». Tomó su mochila y comenzó a llenar botellas de agua, herramientas, vendas. María se interpuso frente a la puerta. «Si vas, no vuelvas sin descansar. Ya casi no duermes». «No puedo quedarme», dijo él pasando a su lado. «Si hay una posibilidad de que sigan vivos, la encontraré». María lo miró alejarse y gritó: «Si no los encuentras, no te pierdas tú también». Jesús no respondió. Afuera, el viento arrastraba el polvo como una advertencia. Caminó hacia su camioneta y encendió el motor. En el asiento del copiloto, la pequeña cruz que había dado a Julián colgaba de un hilo, brillante bajo el sol. Por un instante, pensó en tomarlo como una señal. Si la cruz volvió, tal vez él también puede volver. Condujo durante horas siguiendo el cauce seco del río. Cada curva parecía idéntica a la anterior. La radio seguía encendida, repitiendo reportes confusos: explosión, patrulla, movimiento en el sector norte. Nada claro. Al llegar a la zona del suceso, detuvo el vehículo y bajó. El suelo estaba removido, con un olor a metal quemado. Entre la arena, vio una manta vieja rasgada en los bordes. La reconoció al instante. Era de Mateo. El corazón le dio un vuelco. Se arrodilló y la tomó entre las manos. «No», susurró.
No puede ser. Miró alrededor buscando más rastros, pero solo encontró huellas borrosas, como si el viento las hubiera querido borrar a propósito. Se llevó la manta al pecho, y un recuerdo lo atravesó, el día en que su propio hijo murió sin que él pudiera llegar a tiempo. El mismo peso, la misma impotencia. Cayó de rodillas, hundiendo las manos en la tierra. «¿Por qué, Señor?», dijo entre sollozos. «¿Cuántas vidas más debo perder antes de pagar mi deuda?». El eco de su voz se perdió entre las dunas. Se quedó así un largo rato, hasta que el sonido lejano de un helicóptero lo hizo reaccionar. Se levantó, secándose las lágrimas con la manga, y miró hacia el norte. A lo lejos, algo brillaba. Una tela blanca ondeando al viento, colgada de un arbusto. Se acercó con cautela. Era un trozo de camisa atado como señal. En una esquina había letras escritas con carbón. «Seguimos». Jesús sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Guardó el trozo de tela en el bolsillo y miró al horizonte con determinación. «Entonces seguiré también», dijo en voz baja, «hasta encontrarlos, aunque el desierto me trague». El sol ya quemaba con fuerza cuando emprendió el camino de vuelta. Sabía que cada hora contaba. Pero dentro de sí, por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. El sol caía despacio sobre el horizonte cuando Julián divisó una silueta a la distancia. Había caminado toda la tarde siguiendo el curso del río seco, sin detenerse más que para darle agua a Mateo. El niño apenas hablaba, pero su respiración se había vuelto más tranquila. El calor cedía, y el aire traía un olor leve a humedad, como si la frontera misma respirara cerca. Julián se detuvo, cubriendo los ojos con la mano. Entre la luz del atardecer creyó ver algo moverse. Una camioneta vieja, estacionada a unos cientos de metros, y una figura que avanzaba hacia ellos. Su instinto se tensó. «Papá, ¿quién viene?», preguntó Mateo sujetándose de su brazo. «No lo sé, hijo», respondió con cautela. «Quédate detrás de mí». La figura levantó una mano agitando algo en el aire. Julián sintió un nudo en la garganta. Reconoció aquella voz que rompió el viento. «Julián, gracias a Dios te encuentro». Era Jesús. El alivio lo desbordó por dentro. Corrió hacia él, casi sin sentir el peso del cansancio. Cuando se encontraron, se abrazaron con la fuerza de dos hombres que habían desafiado a la muerte. «Pensé que estaban muertos», dijo Jesús, con los ojos húmedos. «Escuché la noticia de una explosión». «Nos salvamos por poco», contestó Julián. El viento cambió justo a tiempo. Jesús sonrió aunque su rostro mostraba el desgaste de los días sin descanso. Se agachó para mirar a Mateo. «Eres más fuerte que muchos hombres que conozco, campeón». El niño sonrió tímidamente. «Mi papá dice que el viento nos guió». «Y tu papá tiene razón», respondió Jesús. «A veces el desierto también cuida a los suyos». María apareció detrás de Jesús, bajando de la camioneta con una mochila al hombro. «No podía quedarme esperando», dijo con una mezcla de reproche y ternura. «Te conozco demasiado, Jesús Ortega. Sabía que irías tras ellos. Y sabía que no me dejarías solo», respondió él, sonriendo de lado. María se acercó a Julián y lo abrazó con afecto. «Cuando escuchamos de la explosión, recé por ustedes», dijo. «Me alegra que Dios haya escuchado». «Quizás escuchó a todos», contestó Julián, «porque si estoy aquí, es gracias a ustedes». Jesús sacó un mapa arrugado de su mochila y lo extendió sobre el suelo. «Miren», dijo señalando una línea. «Estamos a solo unos kilómetros del río Bravo. Si lo cruzamos esta noche, pueden llegar a un punto seguro al otro lado». María frunció el ceño. «¿Y la patrulla?» «Cambian de turno después del anochecer», respondió Jesús. «Tenemos una ventana de unas pocas horas. Si esperan más, será imposible». Julián lo miró en silencio. Sabía que esa decisión no tenía vuelta atrás. Cruzar significaba dejar todo lo conocido, incluso la poca seguridad que habían encontrado. «¿Y tú vendrás con nosotros?», preguntó finalmente. Jesús bajó la mirada. «No puedo», dijo con pesar.
Si me atrapan del otro lado me deportarán y el refugio quedará descubierto, pero los acompañaré hasta el río. Mateo tomó la mano de Jesús. «No quiero que nos dejes», dijo con voz débil. Jesús se inclinó y le tocó la frente. «No te dejaré, campeón, solo caminaré un poco detrás, pero cada paso que des, piensa que voy contigo». María guardó el mapa y se ajustó el chal. «Entonces no perdamos más tiempo. El viento está cambiando otra vez». Caminaron juntos mientras el sol desaparecía. El cielo se tiñó de tonos violetas y el aire se volvió más fresco. Julián sentía que cada paso pesaba tanto como su esperanza. Jesús iba a su lado, guiando el rumbo con firmeza. Cuando llegaron a una elevación, el sonido del agua rompió el silencio. El río Bravo se extendía frente a ellos, oscuro y ancho, reflejando la última luz del día. Julián apretó la mano de su hijo y respiró hondo. «Ahí está, Mateo. El norte». El niño lo miró sin hablar. Jesús se detuvo a unos metros detrás y miró el horizonte. «El resto del camino es suyo», dijo en voz baja. El viento sopló una vez más, llevando con él el eco de esas palabras. La noche cubría el desierto como un manto espeso. El río Bravo se extendía frente a ellos, oscuro y en silencio, reflejando apenas las luces lejanas del otro lado. Julián observó el agua con el corazón en un puño. Había soñado tantas veces con ese momento, y sin embargo, ahora que lo tenía delante, sintió miedo. El agua se movía lenta, pero su profundidad era incierta. Jesús se arrodilló junto a la orilla y probó la corriente con la mano. «Está fría, pero no tan fuerte como esperaba», dijo. «Si avanzan con cuidado, podrán cruzar antes del amanecer». María lo miró con preocupación. «No me gusta. Si la patrulla cambia el recorrido, los atraparán en mitad del cruce». «No tenemos otra opción», interrumpió Julián. «No puedo esperar más». Mateo lo observaba en silencio, aferrado a su cruz de metal. Sus labios temblaban, pero no por el frío. «Papá, ¿y si no llegamos?» Julián se agachó frente a él y lo abrazó. «Llegaremos, hijo. Lo prometo». Jesús les entregó una cuerda improvisada y 2 botellas vacías amarradas entre sí. «Aténlas a su cintura. Si el agua los arrastra, al menos flotarán». «¿Y tú?», preguntó María. «Yo cruzaré después de ellos», dijo Jesús con firmeza. «No los dejaré solos». El viento soplaba desde el norte, trayendo el olor húmedo del río mezclado con el polvo del desierto. Julián respiró hondo y dio el primer paso. El agua le llegó a las rodillas, helada como la piedra. Sostuvo a Mateo con fuerza y avanzó lentamente. Cada movimiento parecía una oración. Detrás, María lo seguía, rezando en voz baja, mientras Jesús vigilaba desde la orilla. El agua subía rápido. Julián sentía el peso del niño, la corriente empujando contra sus piernas. «No te sueltes, Mateo», dijo, tratando de mantener la calma. «Tengo miedo, papá». «No pasa nada, campeón. Solo mira hacia adelante». Jesús los observaba con los puños cerrados. Su corazón latía como un tambor. No podía hacer nada más que confiar, pero cuando la corriente pareció aumentar, dio un paso al agua, decidido a seguirlos. María lo detuvo con una mano. «Si entras, todos nos perderemos. Déjalos creer que pueden». Jesús bajó la mirada. Sabía que tenía razón, pero quedarse quieto era una tortura. A mitad del río, Julián resbaló. El agua lo cubrió por un instante, y Mateo gritó su nombre. «¡Papá! ¡Papá!». Jesús dio un paso adelante, pero Julián emergió de nuevo, tosiendo. «Estoy bien», jadeó. «No lo sueltes, Mateo». «Ya casi». El aire se llenó de ecos. Del lado mexicano, un motor se encendió a lo lejos. Las luces de una patrulla recorrieron la orilla opuesta, buscándolos. María apretó la cruz que colgaba de su cuello y murmuró una plegaria. «Dios mío, protégelos». Jesús observó cómo la sombra de Julián se acercaba poco a poco a la otra orilla. El hombre avanzaba con una fuerza que parecía salirle del alma. Cuando finalmente alcanzó tierra firme, cayó de rodillas,
arrastrando a Mateo con él. El niño tosió, luego rió con alivio. «Lo hicimos, papá, lo hicimos». «Sí, hijo, estamos en el norte», dijo Julián, mirando al cielo. «Estamos vivos». María cruzó detrás de ellos, agotada, empapada, pero sonriendo. Jesús fue el último en llegar, apoyándose en la cuerda para mantener el equilibrio. Cuando tocó la tierra húmeda del otro lado, levantó la vista hacia el horizonte. Las luces de El Paso brillaban como estrellas cercanas. Julián se volvió hacia él. «Sin ti no estaríamos aquí». Jesús negó con la cabeza. «Sin tu fe no habría camino. Yo solo seguí tus pasos». Mateo se acercó y tomó su mano. «Gracias, Jesús». Él sonrió, sin palabras. A la distancia, una figura observaba desde el otro lado del río, el teniente Ramírez, quieto, con las luces de la patrulla detrás. No disparó, no habló, solo se quitó el sombrero y bajó la mirada. El viento volvió a soplar, levantando gotas que brillaban bajo la luna. Jesús respiró profundamente. Sabía que aún no había terminado, pero por primera vez en años sintió que la redención era posible. El amanecer llegó con un silencio extraño. El río quedaba atrás, como una línea que ya no separaba países, sino recuerdos. Julián observaba el horizonte, donde el cielo se abría en tonos dorados. Mateo dormía recostado sobre su regazo, envuelto en la manta empapada. María descansaba apoyada en una roca, exhausta, mientras Jesús permanecía de pie, mirando hacia el sur. El viento soplaba con suavidad, arrastrando el olor del agua y del polvo mezclado. Por primera vez en días, no había prisa. Julián sentía los músculos tensos, el cuerpo dolido, pero también una calma que no conocía desde que salió de Durango. Cerró los ojos y pensó en Mariela. Imaginó su sonrisa, el eco de su voz diciéndole que todo había valido la pena. «¿En qué piensas?», preguntó Jesús sin apartar la vista del horizonte. «En ella», respondió Julián. «En todo lo que quedó atrás». Jesús asintió lentamente. A veces el pasado es el único lugar que sigue doliendo, incluso cuando logras cruzarlo. Julián miró sus manos agrietadas. «No sé si esto fue un comienzo o un final». «Tal vez ambas cosas», dijo Jesús. «Los que sobreviven al desierto siempre renacen de algún modo». El niño se movió abriendo los ojos con pereza. «¿Ya estamos en el norte, papá?» «Sí, hijo, ya llegamos». Mateo sonrió débilmente. «Entonces mamá nos puede ver desde aquí, ¿verdad?» Julián sintió un nudo en la garganta. «Sí, Mateo, desde aquí seguro que sí». Jesús los observó en silencio, y una emoción contenida cruzó su rostro. Se alejó unos pasos, caminando hasta la orilla. La luz del amanecer dibujaba su silueta con claridad. María lo siguió colocándose a su lado. «¿En qué piensas ahora?», le preguntó. «En los que no cruzaron», dijo él, «en los que siguen bajo la arena esperando ser recordados». María bajó la cabeza. «No puedes cargar con todos, Jesús». «No los cargo», respondió él. «Solo los nombro». Julián se levantó y caminó despacio hacia la orilla del río, llevando a Mateo de la mano. Con la punta de un palo comenzó a escribir en la arena húmeda. Primero trazó el nombre de su esposa, Mariela. Luego, sin pensarlo, escribió otros dos, Jesús y María. Los miró con una sonrisa serena. «Para que el viento no se los lleve», dijo. «Para recordar quiénes nos ayudaron a cruzar». Jesús lo miró, sorprendido. «No hacía falta eso, hermano». «Sí hacía», replicó Julián. «Los nombres que salvan una vida merecen quedarse en algún lugar». El viento sopló con más fuerza, levantando granos de arena que giraban sobre los nombres, pero sin borrarlos del todo. Mateo se arrodilló y con letra torpe escribió el suyo junto a los otros. «Ahora estamos todos», dijo sonriendo. María los miró, y por un momento el cansancio pareció desaparecer de su rostro. «Tal vez algún día alguien encuentre estas palabras y entienda que el amor también deja huellas», susurró. Jesús respiró hondo y miró una vez más hacia el sur. «El desierto no olvida», dijo en voz baja, «pero hoy, al menos,
no cobró más vidas. Julián se acercó y le extendió la mano. «Nunca sabré cómo agradecerte». Jesús la estrechó con fuerza. «Viviendo, eso basta». María los observó con ternura. «Tienen un largo camino por delante. El paso está cerca, pero no será fácil». «Nada lo ha sido», respondió Julián, «pero ya no caminamos solos». El sol se elevó sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo cálido. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, promesas de una nueva vida. Julián tomó la mano de su hijo y dio el primer paso hacia el norte. Jesús y María los vieron alejarse hasta que se perdieron entre la luz del día. Jesús volvió la vista al río y murmuró una oración breve. Luego, sin decir palabra, levantó su mirada al cielo y sonrió. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perder los relatos que nos recuerdan el valor de la esperanza y la fe. Haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias reales de quienes se atrevieron a cruzar sus propias fronteras.